el día de hoy a esta tercera sesión clínica y les damos pues la más cordial bienvenida que nos estén acompañando. Y antes de iniciar y de presentar formalmente a nuestra ponente el día de hoy, me gustaría cederle la palabra al doctor José Luis Vázquez, nuestro aliado de la CICAD, para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Pues muchísimas gracias a todas, a todos. Buenas tardes, buenas noches en algunos casos. Bienvenidas, es un placer que estén con nosotros el día de hoy aquí. Y bueno, de verdad que es un gusto, un lujo, un honor contar con una invitada muy especial que hace el honor de estar aquí presente con nosotros en las sesiones académicas que tenemos gracias al apoyo indiscutible de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ya saben ustedes que sin este fantástico equipo que nos apoya, encabezado por la doctora Silvia Morales Chainé, pues no sería posible realizar todas las acciones que tenemos el día de hoy. Y bueno, las diferentes actividades académicas, de extensión y de todo tipo que realizamos en conjunto desde desde la unidad de reducción de la demanda, pero en general desde la CICAD, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, y yo como representante de la unidad de reducción de la demanda. Así que es un honor, un placer, un privilegio darle la bienvenida. Ya saben ustedes que está esta cara pública de parte de nosotros aquí hoy, que hacemos uso de la voz, por ejemplo, Diana y su servidor, José Luis Vázquez, pero en realidad este es un esfuerzo colectivo que gracias al apoyo de este equipo y demás personas que han estado también antes apoyándonos, dándonos todo su colaboración y siendo partícipes de estos eventos, pues es que es posible realizar todas estas actividades. De otra forma, en realidad sería muy complicado que tuviéramos el impacto, el alcance. Ya saben ustedes que pues tenemos gente de muchos países de Hispanoamérica que nos acompañan el día de hoy en estos eventos, en estas actividades, y que sin duda pues para nosotros es fundamental que haya este intercambio, este apoyo, esta colaboración basado en la colaboración institucional, interinstitucional, y qué mejor a través de la Facultad de Psicología de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, con este equipo que ustedes están viendo ahí directamente en pantalla, y que bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de presentar una sesión académica especial muy importante, ¿no? Y para esto, pues, es mi gran honor, bueno, a nombre de la Unidad de Reducción de la Demanda, de la jefa de la unidad, Jimena Kalapsky, y el secretario ejecutivo y el equipo de la CICAD, el secretario ejecutivo, el embajador Adam Nam, pues darle la más cordial bienvenida a la doctora Marcela Tiburcio Sainz, de parte del Instituto Nacional de Psiquiatría, para que nos haga su presentación el día de hoy. Y yo les voy a hablar un poco acerca de la doctora, que es jefa del Departamento de Ciencias Sociales en Salud, en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría en México. Es maestra y doctora en Psicología por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, el SNI, que se conoce así en México, docente de la residencia en adicciones del programa de maestría de psicología de la UNAM, ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados con la salud mental de la familia y el abuso de sustancias en población urbana e indígena, violencia hacia las mujeres, otra de las áreas en las que se ha destacado como investigadora, desarrollo y evaluación de programas de prevención y capacitación para la detección y atención del abuso de sustancias, que bueno, ven que es muy amplio el ámbito de las investigaciones que la doctora ha estado realizando, Marcela Tiburcio, una conocida investigadora que nos llena de orgullo que nos acompañe el día de hoy y representa, por supuesto, a todo el desarrollo que se lleva a cabo en México en estos temas, ¿no? Desde hace 12 años, la doctora Tiburcio ha trabajado en la aplicación de tecnologías de la información y comunicación
para la atención de problemas de consumo de sustancias y es autora y coautora de diversas publicaciones en revistas arbitradas, manuales de intervención y capítulos de libro. Ya saben ustedes también que la doctora Tiburcio pues es una prolífica investigadora que tiene bastantes publicaciones y que nosotros hacemos también difusión de los diferentes trabajos que la doctora ha estado publicando a lo largo de esta historia de investigación, de este desarrollo. Y pues en ese sentido nada más invitarles, recordarles que está disponible en la página de ISOP, en el perfil de la doctora Tiburcio, aquí se los estoy ahora compartiendo en la pantalla. En la página de ISOP hay un perfil individual, en la red individual de la doctora Tiburcio, donde ustedes pueden encontrar sus principales trabajos, varios de los que son icónicos en este ámbito, en esta área, y bueno, estos trabajos que estamos compartiendo aquí con ustedes son publicaciones y materiales que son de acceso abierto, que no tienen problema con el tema de los derechos de autor o el costo por el acceso y que están a la disposición para que ustedes los revisen, los utilicen y bueno, en varios idiomas. Preponderantemente colocamos lo que está en español en este momento, pero la doctora nos va a hacer nos va a dar a conocer más información y nos va a dar más links y contactos o enlaces para encontrar más publicaciones y conocer más acerca de su trabajo. Yo conocí en su momento a la doctora Tiburcio también de manera virtual, mucho antes de la pandemia, cuando yo todavía estaba trabajando en CONADIC. Bueno, y de hecho un poco desde antes, antes de que yo llegara a CONADIC, porque ella estuvo encargada de coordinar muchos esfuerzos asociados a las validaciones de la SIST 2.0 y en algún momento estuvimos ahí colaborando con ella en unos equipos de trabajo interdisciplinarios e interinstitucionales, que estaba yo en el ISSSTE, en la Seguridad Social en México, con la licenciada Lucero García, y bueno, siempre ha sido una de las referentes, la doctora Tiburcio, donde también personajes de la talla como la doctora Guillermina Natera, pues han sido para nosotros una referencia clave en todo lo que tiene que ver en el ámbito de la investigación. Así que, pues ahí en el chat les voy a colocar la liga de dónde está esta información en ISOP de parte de la doctora Tiburcio y le vamos a ceder el uso de la palabra a ella para que haga su presentación. Y bueno, Diana creo que también tiene a lo mejor algún mensaje previo más de información para ustedes. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias, doctor José Luis. Y bueno, antes de dar paso a nuestra querida ponente, nada más quisiera informarles que la sesión está siendo transmitida en vivo vía Facebook y también está siendo grabada para posteriormente ser compartida con todos ustedes. Y bueno, esta información está resguardada por el equipo de la UNAM y la CICAD, por lo que en ningún momento se les solicitará que compartan datos personales como teléfonos, contraseñas u otros datos sensibles. Únicamente recordarles que al final de la sesión les estaremos compartiendo una liga donde se les pedirán algunos datos para que podamos elaborar sus constancias de asistencia. Asimismo, recordarles la dinámica de nuestra sesión. Como ustedes saben, sus micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias y al final de la sesión dejaremos un espacio para preguntas que pueden realizar a través del chat o bien de viva voz solicitando la palabra por medio de la opción de levantar la mano que se encuentra en la sección de participantes. Y bueno, sin más, le damos la palabra a la doctora Marcela Tiburcio. Adelante. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Agradezco particularmente al doctor José Luis Díaz por la introducción tan bonita y también por todas sus atenciones durante el proceso de planeación de este seminario. Realmente hizo todo muchísimo más sencillo, siempre con
me lo imaginaba con una gran sonrisa en cada uno de sus correos, siempre amable, siempre cálido. Agradezco muchísimo la invitación a CICAD, a la Facultad de Psicología, y bueno, mientras estábamos esperando que diera inicio al evento, pues estuve viendo algunos de los nombres de los asistentes y me da mucho gusto ver pues muchos nombres conocidos, caras conocidas de algunas personas con las que he tenido oportunidad de coincidir en proyectos o en clases, y entonces, bueno, eso me hace sentirme pues más comprometida a tratar de hacer de un seminario que pueda resultar de mucho interés para todos ustedes. Y bueno, me regreso un poquito. El título del seminario es como ya lo mencionó el doctor Díaz, el doctor Vázquez, perdón, aplicaciones a distancia para la atención del consumo de sustancias y la salud mental. Y en realidad de lo que se trata es que voy a compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido en el Instituto Nacional de Psiquiatría. En algunos de ellos yo he podido trabajar de manera indirecta y en otros han sido pues responsabilidad mía, y en otros como co-investigadora junto con la maestra Guillermina Natera Rey, y bueno, pues que ha sido también como mi maestra en muchos de estos trabajos. Para iniciar, quiero presentarles un breve video que nos va a dar una panorámica más amplia de qué se va a tratar este seminario o esta conferencia, y bueno, los dejo con las imágenes. Es muy amable. ¿Se escucha? Sí, sí, yo se escucho. Como pudieron apreciar en este video, lo que vamos a hablar un poco el día de hoy es de esta área que para la región de Latinoamérica parecería un poco de reciente creación en el ámbito de la atención y la prevención de problemas de consumo de sustancias y de salud mental, pero que en realidad su origen data ya de hace más de 20, 25 años en países europeos, en Australia, donde su desarrollo ha sido realmente muy impresionante, y el número de publicaciones que refiere tanto el desarrollo como la evaluación de este tipo de intervenciones, pues crece de una manera increíble. Diariamente salen al menos que les gustan 20, 25 artículos, y eso en las revistas así como que yo más sigo, y lo que hacen estos artículos pues es demostrar la eficacia y la efectividad de este tipo de intervenciones. En América Latina, insisto, el desarrollo de este tipo de aplicaciones en las muy diversas modalidades en las que existe, pues es mucho más reciente. Estamos hablando de unos 10 años aproximadamente,
En el Instituto Nacional de Psiquiatría, este trabajo empezó más o menos en esa época. El primer proyecto data de, digamos, 2007 y es de la doctora Asunción Lara. Previo a los programas de autoayuda, que vamos a hablar un poquito de ellos, también en el instituto iniciamos con la educación a distancia para la formación de orientadores y de otros profesionales no especializados ni en salud mental ni en adicciones, pero para que pudieran impartir intervenciones de corta duración que permitieran la identificación y la atención temprana de personas con problemas, y esto inició antes del 2005. Hoy, y sobre todo después de la pandemia, el uso de este tipo de aplicaciones, tanto para la educación como para la atención, pues ha tenido un boom, porque dadas las restricciones para la movilidad, pues ha sido un medio muy importante para que las personas puedan seguir su tratamiento, para que puedan hacer frente a las diferentes problemáticas que hemos enfrentado debido al alto índice de estrés que hemos sufrido, entre muchas otras problemáticas. Sin embargo, me parece que tenemos que hacer una distinción importante en cuanto a que muchas de estas aplicaciones, ya sea para teléfonos inteligentes, a través de internet, el mismo uso de mensajes SMS o de programas de atención a través de WhatsApp, que han dado muy buen resultado y han ayudado a muchas personas a hacer frente a todas estas problemáticas que ya mencioné, pues muchas han surgido de la necesidad. Y de lo que yo les voy a hablar un poco es de otro proceso en el que pues nos ha costado un poco más de trabajo, de dinero y de esfuerzo también, pero estas aplicaciones de las que vamos a hablar son producto de investigaciones que han tomado muchos años y que se han cristalizado en estas modalidades de atención, y que una vez que se lanzan para el propósito para el cual fueron creadas, que es dar alguna forma de ayuda a las personas que lo requieren, la investigación continúa. Y de esta manera, no solamente se trata de subsanar un problema emergente, una situación de crisis, sino ofrecer intervenciones completamente bien estudiadas que responden a problemas que se han seguido a lo largo de los años y que se está generando evidencia de su eficacia. Yo creo que eso es algo muy valioso. Hablaremos primeramente de estos problemas, por ejemplo, el consumo de sustancias en la República Mexicana. Ustedes están viendo aquí una tabla comparativa de algunos de los resultados más importantes que han arrojado las encuestas nacionales de adicciones, como se llamaban anteriormente. Hoy se llama ENCODAT, la encuesta de consumo de alcohol, drogas y tabaco. Y podemos observar cómo el consumo alguna vez en la vida pues ha ido incrementando con cada medición, tanto en el caso del alcohol como de las drogas. No en el caso del tabaco. El tabaco se registró aparentemente un descenso en la prevalencia de consumo alguna vez en la vida, y pues esto tiene que ver con muchas de las políticas públicas que se han instrumentado, que se ha restringido un poco más la venta. En fin, ha habido un compromiso por parte del Estado muy importante para controlar esto, y pues se ha visto algún resultado. No así en el caso del consumo de drogas ilícitas o del tabaco, del alcohol. Y esto se dificulta aún más cuando pensamos que la República Mexicana, y seguramente sucede lo mismo en otros países de Latinoamérica, pues somos países muy diversos. Entonces tenemos los grandes centros urbanos, donde se concentra la mayor parte de los profesionales de la salud mental, y tenemos zonas pues muy despobladas, con muchísima pobreza, con problemas de salud muy, muy graves que no se atienden, que no se identifican y que hacen muy difícil que pues sea un tema bien atendido en las diferentes regiones. Entonces, las dificultades para atender de una manera equitativa, equilibrada, los problemas tanto de salud mental como de consumo de sustancias han sido un tema de interés para investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría, como la doctora Berenson, por ejemplo, que estudió cuáles son las barreras que las personas
enfrentan todo lo que han tenido que atravesar, sus trayectorias de tratamiento, cuando llegan a los servicios de atención especializada para la salud mental. Entonces, ella observó a partir de la interacción tanto con usuarios de estos servicios como con profesionales de la salud, pues que hay una serie de barreras de tipo financiero, los tratamientos son caros, son poco disponibles porque tenemos pocos hospitales, porque tenemos pocos centros de atención primaria que ofrezcan este tipo de servicios, y como están lejos, pues también implica transportarse durante mucho tiempo, a veces perder un día de trabajo por trasladarse a los servicios de atención, los medicamentos son muy caros, y aunado a estas barreras, pues hay otras que son más de tipo intangible, que tienen que ver más con la cultura, que generan estigma, ¿no? Que es la ignorancia alrededor de la salud mental o de la enfermedad mental, el prejuicio que viven muchas de las personas que padecen estos problemas, incluso por parte de profesionales, la discriminación que se sufre en muchos escenarios, y que estas cuestiones limitan la búsqueda de ayuda, y cuando finalmente reciben tratamiento, pues llegan ya a los niveles más altos y más especializados, lo que hace que el tratamiento pues sea más caro y que pase un periodo de tiempo muy largo también, ¿no? La desinformación con respecto a qué son los trastornos mentales es otra de las cosas que también ha estudiado la doctora Berenson, que se considera que se puede salir de ellos echándole ganas, que no es nada grave, que es un problema de fuerza de voluntad, por ejemplo, con la depresión, que es uno de los problemas más frecuentes, más prevalentes. Muy pocas veces se construyen como una enfermedad y se consideran más un problema como de otro tipo, ¿no? Que con el tiempo se va a quitar o que tomando algún remedio, etcétera. Entonces se combinan ahí muchas formas de tratamiento, pero la cuestión es que las personas sufren durante mucho tiempo antes de recibir atención especializada. Y también se sabe, otros estudios han demostrado, estudios por ejemplo de la doctora Medina Mora o del doctor Guillermo Borges, entre otros investigadores también muy connotados, que si se detectara tempranamente este tipo de problemáticas antes de que evolucionen en un problema más severo, se podría mejorar mucho la condición de vida de las personas con intervenciones más sencillas y no llegar necesariamente a esquemas de tratamiento muy complejos y muy caros. Esta problemática pues bueno, ha sido estudiada, como ya les dije, por muchos investigadores en México y en otros países, y lo que se ha propuesto es como cambios sustanciales en la forma de ofrecer estas intervenciones, enfocándose en la población que todavía no tiene como problemas muy graves, pero también tratando de buscar formas novedosas y eficientes de ofrecer estos tratamientos. Entonces, se ha hablado, por ejemplo, de programas donde se busca como el cambio de objetivos, el cambio de tareas de personal como las enfermeras, como las trabajadoras sociales que hacen un trabajo extraordinario y que podrían tal vez aportar mucho con intervenciones breves y programas de detección temprana. Y también otro grupo de investigadores han propuesto el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como una manera de llegar a esta población que empieza a tener síntomas o empieza a desarrollar patrones de consumo problemáticos de alcohol o de alguna otra sustancia, incluso de tabaco, y que podrían beneficiarse con intervenciones breves. A esta forma de atender o de ofrecer servicios de atención a través de la tecnología o de los servicios digitales, recibe muchos nombres. Uno de los más empleados es e-mental health, que es salud mental electrónica, ¿no? O a través de dispositivos tecnológicos y que incluyen prevención, tratamiento, se ha utilizado incluso para atender a personas con problemas como esquizofrenia o con problemas de consumo de sustancias muy fuertes y con excelentes resultados. Se le llama también en otros espacios, se le ha llamado telemedicina, telepsicología, ciberpsicología. Hay una colección bastante larga de nombres, incluso hay un artículo que está publicado en el Journal of Internet Research,
donde hacen una colección, una recopilación de alrededor de 50 o 60 definiciones y conceptos relacionados a pero uno de los más empleados, insisto, es mental health, y otro que se emplea también es telepsicología o ciberpsicología. E incluye, como ya les digo, programas preventivos, programas de autoayuda, programas de intervención breve, programas de tratamiento, pero tienen en común no solamente el uso de los dispositivos electrónicos, que pueden ser las computadoras, las tabletas, los teléfonos inteligentes y hasta los no inteligentes también a través de programas que aprovechan los mensajes de texto cortos y que han dado también excelentes resultados en el tratamiento de la depresión, por ejemplo. Y otro tipo de tecnologías que ahora se le denominan también tecnologías de intervención conductual. Esta es la otra característica que comparten, que muchos de estos programas, que son principalmente corte psicológico, se basan en las teorías del aprendizaje o de la terapia cognitivo-conductual, pues son formas o aproximaciones psicológicas que se pueden adaptar muy fácilmente y que permiten la evaluación de las variables de interés, que pueden ser la sintomatología o el apego al tratamiento, o bien cuando incluyen la participación a distancia, sincrónica o asincrónica de un profesional de la salud, también permiten ir haciendo diferentes tipos de mediciones. Esta es una lista realmente muy cortita, como pueden ver las referencias que tengo aquí son de 2012, etcétera, pero ahorita ya se han aplicado para atender una lista mucho más larga de problemas. Estos fueron como los primeros metaanálisis que salieron, donde se demostraban la eficacia y efectividad para atender la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, desórdenes alimenticios muy variados, estrés postraumático, consumo de alcohol, consumo de sustancias, también programas especializados para atender a consumidores de cannabis, de cocaína, por ejemplo, de opioides, entre otras sustancias, y algunos que combinan la atención de dos o más problemas, o sea que atienden la comorbilidad también, ¿no? Y bueno, pensamos en aquel entonces, cuando empezaban a surgir todos estos programas, y tanto Asunción Lara como yo recibimos una invitación para colaborar con un grupo y desarrollar y adaptar una intervención para consumidores de alcohol, empezamos a ver qué posibilidades habría de que esto tuviera éxito en un país como el nuestro, y pues lo que vimos en ese entonces era que pues era un tema prometedor, pues el número de usuarios de internet a través de tabletas, teléfonos e incluso computadoras, pues crecía año con año, que la tasa de crecimiento era muy grande, y pues en algunos lugares que no son zonas urbanas, en algunas comunidades rurales o en otro tipo de localidades, pues todavía hay muchas personas que recurren a centros comunitarios o a cafés internet para tener acceso, y bueno, pues ustedes saben que con el confinamiento esto pues explotó. Entonces de ahí la necesidad de contar con programas que estén basados en la investigación y en la evidencia, y que puedan dar lugar a evaluaciones que nos permitan comprobar su efectividad, ¿no? Entonces, parte de la justificación de este tipo de aplicaciones, yo la resumo con estas líneas que les estoy compartiendo en este momento. Pues bueno, el acceso a Internet con fines para la atención a la salud se extiende con muchísima rapidez, más en los últimos 16 meses. El Internet contribuye a ampliar la disponibilidad de tratamiento y cerrar esta brecha que se ha estudiado durante mucho tiempo, la distancia que existe entre una persona con necesidad de atención y los servicios reales, ¿no? Se han encontrado resultados muy alentadores en este tema de la reducción del consumo de alcohol. A mí me parece que es uno de los problemas que más se ha estudiado junto con la depresión, y los resultados son muy buenos, o sea, la gente realmente deja o reduce sustancialmente su consumo. Y también se ha observado que los programas que incluyen la participación, algún tipo de participación, y vamos a ver también qué diferentes modalidades hay para ello, de un orientador, que no necesariamente tiene que ser un psiquiatra especializado o un psicólogo especializado, puede contribuir a una mejor adherencia y a un mejor resultado.
Entonces, este tipo de participación puede ser coordinando foros, por ejemplo, ¿no? Dentro de las aplicaciones hay espacios para la discusión y entonces moderar este tipo de foros puede ser una opción. O en el caso del PAD, que les voy a hablar un poquito más adelante, pues hay un orientador que va siguiendo el progreso de cada uno de los participantes y le va alertando de cuándo tiene que pasar de una actividad a otra o de cuándo hay que llenar algún formulario, etcétera. Entonces, bueno, con estos antecedentes y con este contexto, les voy a hablar de esta primera aplicación que se llama, o este primer programa de autoayuda en línea que se llama Ayuda para Depresión, o ADEP, que desarrolló la doctora Asunción Lara, en compañía de pues, un grupo de investigadoras que trabajan con ella, Pamela Patiño, entre ellas Laura Navarrete y otras investigadoras, pero ellas dos han sido como del equipo que ha permanecido mucho tiempo. El interés por desarrollar este programa de ayuda en línea data de los estudios que la doctora Lara hizo hace años. Su interés siempre ha sido la depresión en la mujer, la depresión posparto ahora, pero en aquel entonces, bueno, ella hizo algunas investigaciones donde pudo detectar factores de riesgo asociados al hecho de ser mujer para sufrir depresión. Y entonces desarrolló una intervención psicoeducativa que originalmente hacía en grupos, cara a cara, y se convirtió en un libro, en una guía sobre depresión, que es una obra muy valiosa realmente, que la han leído muchísimas personas y que se sigue vendiendo mucho en el instituto, porque habla sobre a qué hacen frente a las mujeres y a qué se puede atribuir parte de la sintomatología depresiva que sufren, y les da muchas ideas de cómo sobrellevarlo, obviamente alentándoles a pedir ayuda cuando este malestar o cuando esta sintomatología es más severa. Pero la estrategia la probó en grupos, de manera cara a cara, y posteriormente crearon la primera versión de este programa que se llama ADEP en la plataforma Moodle, donde ya no había una coordinadora de estos grupos, donde ya era una atención individual. Originalmente estaba diseñada para atender a mujeres, como les comento. Sin embargo, después de 2 o 3 años de tener en línea esta aplicación, hubo la oportunidad de renovarla, de hacerla una plataforma mucho más ágil, porque Moodle no se prestaba mucho para pasar de un módulo a otro y no permitía algún tipo de interacción, y entonces se buscó una forma de hacerlo más ágil, más dinámico. Se aprovechó también para incorporar ejemplos y situaciones que con la que los hombres pudieran identificarse, porque a pesar de que estaba diseñado originalmente para mujeres, muchos hombres hacían uso de ADEP, ¿no? Y entonces, bueno, se adaptó de tal forma que pudieran encontrar también como pues un eco a sus propias experiencias y a las cuestiones relacionadas con la experiencia de vivir con depresión siendo un hombre, ¿no? Entonces, bueno, se adaptó, se hicieron algunas correcciones y básicamente lo que estamos viendo aquí abajo en el contenido son los diferentes módulos que tiene actualmente. Antes me parece que tenía 7 u 8 módulos, se hizo más ágil, más breve. Un primer módulo se dividió en 2 módulos para hacerlo más manejable. Y bueno, el contenido que tiene actualmente es qué es la depresión, ideas o actividades para lograr la relación entre el pensamiento y la depresión, y cómo los pensamientos negativos pues nos van llevando en esta bola de nieve, ¿no? Transformar estos patrones de pensamiento negativos en unos no tan negativos o positivos. Identificar qué elementos del pasado nos pueden estar haciendo sentir mal en el presente, sucesos adversos y otras estrategias para mejorar el ánimo. Entonces, bueno, les presento ahora algunos datos que nos comparte la doctora Lara acerca de quiénes usan esta aplicación y qué resultados han obtenido. Primero aquí vemos algunos datos
sociodemográficos, y vemos que los principales usuarios son de México, pero también entran muchas otras personas en ambas versiones, ¿no? La barrita azul es de la primera versión y la anaranjada es de la segunda versión. También la visitan muchas personas de otros países, en su mayoría son mujeres, pero vean también cómo creció la proporción de hombres que entra a ADEP, solteros, y alrededor del 30-35% son personas con pareja, muchos de ellos son empleados, cuentan con un trabajo y a veces una de sus quejas pues tiene que ver con que no se sienten capaces de desarrollar sus actividades diarias. Y vemos también, y esto lo vamos a retomar ya más hacia el final de la presentación, cómo una gran proporción de los usuarios tienen estudios universitarios o de posgrado. Y esto, pues lo que nos está hablando es de que todavía no es una intervención que sea como muy democrática, ¿no? O sea, todavía hay mucha gente que no tiene alcance, que no llega a estos servicios, ¿no? Y es también población joven, como pueden ver aquí, se encuentran entre los 18 y los 30 años aproximadamente, ¿no? Más de la mitad de los usuarios. Aquí vemos qué tan deprimidos están cuando llegan por primera vez al programa, cuando llegan a ADEP. Esto que dice aquí, CSD, es un instrumento que permite evaluar la sintomatología depresiva y se ha establecido en diferentes estudios internacionales que un punto de corte de 16 puntos en esta escala pues ya es indicativa de un problema moderado o severo, ¿no? Y vean cómo en la primera versión de ADEP, que es esta de aquí, pues el 97% tenía un puntaje superior a 16 en este instrumento, y en la versión de ahora, pues también el 98%. O sea, entra gente con una problemática más severa de aquella que se tenía en mente cuando se creó ADEP, porque en realidad es un programa preventivo, no es un programa de tratamiento, sino un programa para prevenir la sintomatología depresiva, pero las personas que buscan ayuda aquí pues tienen una problemática un poco más intensa, ¿no? Y lo mismo sucede cuando se usa otro punto de corte más alto, que también se ha validado este punto de corte, que es de 24 puntos, y pues también la proporción que cubre ese criterio, pues también está cerca del 90%, ¿no? Entonces, esto nos dice que mucha gente ha pasado ya por diferentes alternativas, ha buscado ayuda en diferentes lugares, y cuando encuentran ADEP, pues también lo intentan. En cuanto al perfil psicológico de las personas que entran a ADEP, pues vemos aquí lo que les decía justamente, que ya muchos han tenido un tratamiento farmacológico, más del 30%, han tenido también un tratamiento psiquiátrico o psicológico, sobre todo en la nueva versión de ADEP, poquito más del 10% ha hecho uso de drogas ilícitas, y más del 15% considera que consume alcohol de manera excesiva. También hay muchas personas que han tenido intentos suicidas, y cerca del 60% considera que su sintomatología le produce discapacidad, que no le permite funcionar adecuadamente en su día a día. Vemos aquí cómo después de hacer uso de de la plataforma, de hacer todas las actividades que incluye ADEP, la doctora Lara ha encontrado pues que sí se va reduciendo poco a poco el puntaje en este instrumento, en el CSD, y también consideran una proporción bastante, pues, poco mayor del 90%, como vemos aquí. Consideran que el programa les ha ayudado a mejorar su estado de ánimo. Entonces, bueno, esto es muy alentador. Nos habla de que la gente que ingresa, aunque tienen un puntaje elevado de sintomatología depresiva, pues encuentra respuestas y se sienten mejor después de haber usado el programa. Una de las herramientas que tiene, además de lecturas y actividades de reflexión en las que se va guiando a las personas a anotar sus reflexiones sobre algún tema en particular, otra de las herramientas es el foro, donde pueden tener pues intercambio de opiniones, participar con otras personas,
de manera anónima, usan un seudónimo, nadie tiene su nombre real, y cuando se hizo un análisis cualitativo de cuál era el contenido que se discutía en estos foros, pues se encontraron estas categorías, ¿no? La reflexión sobre algún tema, revelaciones o que contaran su historia, ¿no? En qué punto consideran que se encontraban, cómo estaban viviendo su sintomatología. Muchas usan estos espacios para brindarse apoyo emocional unas a otras, se dan consejos y comparten información sobre lugares a dónde ir, dónde buscar más ayuda cuando lo consideran necesario. Aquí les había puesto algunos ejemplos que nos compartió la doctora Lara, pero me voy a saltar porque ya veo que hablo mucho y ya se me está consumiendo el tiempo. Y quiero hablarles de otros dos programas. Nada más por último les contaría que ADEP permite analizar también los datos que arroja Google Analytics y tiene un grant de Google AdWords, y el 74%, como ven aquí, se conecta al programa a través de una computadora, el 24% con un celular y una proporción más chiquita con tabletas. El siguiente programa del cual les quiero hablar es Ayuda para Familiares de Consumidores de Alcohol y Drogas, cuya responsable y creadora es la doctora Guillermina Matera Rey, que también es investigadora del instituto. Y este programa es también producto de una línea de investigación pues que lleva mucho tiempo en México y que nos ha dado información súper valiosa de cómo afecta el consumo de sustancias, llámese alcohol o llámese drogas ilícitas, a la salud mental de los miembros de la familia que no necesariamente son consumidores, ¿no? Y esta es una investigación y se originó como un estudio transcultural entre México e Inglaterra, con el doctor Jim Morford y el equipo de investigadores que él coordina, y actualmente pues ha dado lugar incluso a una red de profesionales de la salud mental interesados en la atención de la familia y en el estudio de la salud mental y de todo lo que ocurre alrededor del consumo de sustancias en la salud mental familiar, que se llama AFINET, y los invito también a que la conozcan, es muy interesante todo el trabajo que hacen. Y bueno, entre las cuestiones que se observaron en esa primera investigación transcultural que les comentaba es que, bueno, pues hay repercusiones muy importantes en la salud física y mental de la familia, y que se puede considerar como esta categoría que ahora se estudia en la Organización Mundial de la Salud del daño a otros, ¿no? El daño a terceros. Incluye problemas como violencia doméstica, violencia física y en todas las modalidades, negligencia, dificultades económicas, maltrato infantil, entre muchos otros problemas. Sin embargo, y no es que esté mal, o sea, está bien que los usuarios y los consumidores reciban atención, pero durante mucho tiempo se ha dejado de lado o como menos importante la salud de los familiares. Entonces, una de las lecciones muy importantes de esta investigación es que los familiares requieren y merecen atención por sí mismos, no como coadyuvantes de la terapia del usuario, sino atención para atender sus propios malestares y los propios problemas que ellos están sufriendo. El marco teórico en el cual se basa esta investigación y el programa que les voy a mostrar es el modelo estrés-enfrentamiento, una adaptación del modelo estrés-enfrentamiento de Lazarus y Folkman, que seguramente muchos de ustedes conocen, pero aplicado al estudio de lo que sucede en las familias de los usuarios de sustancias. Y se entiende que existen diferentes formas de enfrentar este estrés que se genera como parte de la experiencia, que el enfrentamiento está integrado por emociones, actitudes y comportamientos o acciones que dependen o que se van moldeando dependiendo de factores personales, de la cronicidad del estrés, de qué tan agudo sea, del apoyo social disponible para los familiares y de muchos factores socioculturales que podrían limitar la búsqueda de ayuda. Por ejemplo, la creencia de que pues, los problemas se tienen que resolver en familia, que nadie debe enterarse cuando hay un consumidor en casa, etcétera, ¿no? Y también se parte del supuesto de que cuando hay un cambio en las formas de enfrentar esta problemática, puede traer como beneficio
un cambio positivo en la salud y el bienestar de la familia, y posiblemente también haya algún cambio en la perspectiva del usuario y a lo mejor accede a buscar tratamiento, aunque debe quedar muy claro que este no es el objetivo del programa, sino propiciar el bienestar de los familiares. Entonces, bueno, esta línea de investigación, además de esta información que les comenté, parte de que existen al menos 8 formas de enfrentar básicas, que pueden estar entremezcladas entre sí, o sea, no hay formas de enfrentar puras, como la tolerancia, la inacción, el apoyo hacia el usuario, tratar de controlar la conducta del usuario, ser como tener reacciones muy emocionales hacia el usuario y su consumo, o ser asertivos y tratar de poner reglas y hacer todo lo posible porque estas reglas se cumplan, o bien la evitación, el poner distancia emocional entre el familiar y el usuario, o la independencia, ¿no? Llegar al punto en que los familiares siguen adelante con su vida a pesar de que el usuario siga consumiendo. Y entonces, pues lo que se ha visto es que estas formas de enfrentar puede haber algunas más benéficas que otras, no en términos de que, insisto, de que el usuario deje de consumir, sino en el bienestar que le puede proveer a los familiares, ¿no? Y estas pueden irse cambiando, un día podemos usar una, podemos usar otra, depende de los elementos que les mencioné antes, de la relación que tenemos con el propio usuario, si hay violencia o no. Y entonces la labor de un orientador es ayudar al familiar a identificar cuáles son esas formas de enfrentar que pueden ser benéficas. Y este es un modelo de intervención, así de sencillo como se los acabo de decir, a ayudar a identificar formas de enfrentar más benéficas que puedan contribuir al bienestar y a dejar de tener toda esta problemática. Y se desarrolló, es el tercer paso de este programa, de este modelo de 5 pasos. Pero el primero es, y esta también era inicialmente una intervención cara a cara, personal, donde se capacitaba a un profesional de la salud o a personas que no eran profesionales de la salud también, a que pudieran conducir una entrevista donde pudieran explorar las preocupaciones de los familiares, que hablaran de las tensiones que viven, del estrés que experimentan y cuáles son sus necesidades de atención. En un segundo paso se le proporciona información clara sobre el consumo de alcohol o de drogas y sus consecuencias, porque también se observó que hay mucho desconocimiento entre la población, muchas falsas creencias que a veces limitan la solicitud de ayuda, y posteriormente, con base en la información que obtuvimos en estas 2 primeras etapas, pues se analizan las ventajas y desventajas de las diferentes formas de enfrentar de las cuales se ha echado mano, ¿no? Exploran también las fuentes de apoyo disponibles, que pueden ser amigos, profesionales, instituciones, otros familiares, y se trata de orientar a los familiares a que busquen y expandan esa red de apoyo, porque eso es benéfico también. Y se trata de canalizar a servicios especializados cuando se identifica que hay problemáticas más severas que pudieran requerir alguna otra forma de atención. Esta estrategia de atención dio lugar a manuales, a un manual que es que se llama Apoyando a las familias que enfrentan problemas por el consumo de alcohol y drogas, que está editado por PACS, y posteriormente toda la estrategia de intervención se adaptó para ser usada con población indígena. Esta fue la primera versión. La adaptación se hizo en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, y bueno, ya posteriormente se logró también la publicación por Editorial PACS, y también está a la venta. Creo que si están interesados lo pueden conseguir en Amazon. Y aquí está descrita toda la estrategia, es un manual de autoayuda, autodidáctico, ¿no? Pero lo que les quiero compartir también es que esa primera modalidad, que era cara a cara, que se puso a prueba en el Valle del Mezquital con mujeres de origen indígena, pues tuvo un excelente resultado. Aquí, por ejemplo, se comparó a 2 grupos, se compararon los síntomas de depresión en un grupo que sí recibió la intervención con mediciones antes
y después de concluida la intervención y un año después, y miren cómo se redujo la sintomatología depresiva en comparación con un grupo que accedió a participar en las evaluaciones pero que no quiso recibir la intervención, y pues los niveles de depresión se mantuvieron similares. Lo mismo sucedió con otros síntomas psicológicos que se evaluaron con un instrumento que se llama SRT. Vemos también un decremento en el número de síntomas psicológicos, de la frecuencia con la que se experimentaban, síntomas como dolores de cabeza, dolores de espalda, malestar general. No, estos son los psicológicos, estos que les estoy diciendo son los físicos aquí, pero igual se redujeron. Los psicológicos eran preocupaciones constantes, miedo, tensión, etcétera, y acá están los síntomas psicológicos, físicos, perdón. Y bueno, se redujeron también en comparación con las mujeres que no desearon recibir la intervención. Entonces, esto nos habla de que es una intervención que realmente puede transformar vidas. La doctora Natera hizo un estudio súper interesante, más de tipo cualitativo, de cómo el discurso de las mujeres se fue transformando a lo largo de todo el proceso, y realmente es muy interesante cómo no solamente cambió su actitud, la velocidad con la que hablaban, sino también el contenido de sus elocuciones fue muy interesante. Otro análisis que se hizo fue de costo-efectividad, donde se hizo una comparación del costo de ofrecer esta intervención breve con un tratamiento farmacológico estándar para la depresión, y bueno, pues el costo es realmente pues la tercera parte, ¿no?, en dólares. Y este es un trabajo que está publicado, por si quieren consultarlo. Este manual de capacitación que les mostré también se tradujo más o menos de manera simultánea a un curso en línea que ofrecemos cada año en el paquete de cursos a distancia del Instituto Nacional de Psiquiatría, en un programa de diseminación de intervenciones comunitarias. Pueden capacitarse a distancia en la impartición de esta intervención, o bien también se desarrolló la aplicación en línea, que esta es para los familiares, ¿no?, para aquellos que no pueden acudir con un profesional capacitado o con un orientador capacitado. En este programa, que está disponible en familiaadicciones.org.mx, pueden crear su perfil y también se van guiando en diferentes módulos en el análisis de la propia experiencia, reciben información confiable sobre el consumo de sustancias y sus consecuencias, y ejercicios para que puedan hacer por sí mismos el análisis de las ventajas y desventajas de las diferentes formas de enfrentar. Actualmente se está haciendo la evaluación de los resultados que se obtienen a través de esta plataforma, entonces también es un trabajo en progreso. Y finalmente, la última herramienta de las que les voy a hablar es el programa de ayuda para abuso de drogas y depresión, que esta es una plataforma que creamos Asunción y yo, con un equipo también muy grande de colaboradores: Nora Martínez, Maurice Fernández, Araceli, Alejandro Sánchez en algún momento, Yasmín Sánchez Hernández, en fin, participaron en el diseño muchas personas, pero también en la validación y en la evaluación en las diferentes fases. Tuvimos la fortuna de contar con la colaboración de la Facultad de Psicología y de instituciones del Estado de México que nos permitieron ofrecer este programa y obtener la información que nos demuestra su eficacia y su efectividad. Y de eso les voy a hablar un poquito. El programa de ayuda para abuso de drogas y depresión es una plataforma en línea que va guiando a las personas que desean reducir su consumo de sustancias a través de diferentes actividades y estrategias. Sin embargo, a mí me gusta mucho destacar que también es un programa que está basado en un esfuerzo investigativo muy amplio, muy intenso, cuyo desarrollo nos tomó 2 años, poco más de 2 años,
porque fuimos yendo y viniendo en un proceso en espiral, donde pues cada vez que encontrábamos que era necesario hacer reajustes, pues regresábamos hasta llegar a una versión del PAD que pudiéramos evaluar y abrir tanto a profesionales de la salud como a usuarios interesados en reducir su consumo. Y empezó desde la revisión de qué programas de intervención breve para consumo de sustancias y en línea estaban disponibles en ese momento, explorar qué tan factible era hacerlo aquí, hacer el diseño estructural, verificar que hubiera consistencia teórica, que realmente estuviéramos respondiendo a los principios de la terapia cognitivo-conductual, en fin, haciendo pruebas de funcionalidad, pruebas de usabilidad, tomando en consideración la opinión de los usuarios finales, hasta tener una versión lista para hacer un ensayo clínico aleatorizado. La versión final del programa de ayuda para abuso de drogas y depresión tiene 4 pasos. En un primer paso se establece toda la línea base, se hace una medición del patrón de consumo, de la sintomatología depresiva y se lleva mucho a los usuarios a establecer un balance decisional y a consolidar su motivación y sus razones para cambiar. En el paso 2 se establecen las metas de consumo para la siguiente semana y en el paso 3 se van dando las estrategias para llevar el automonitoreo diario del consumo, identificación de situaciones de riesgo, análisis funcional, en fin, una serie de herramientas que pues han sido evaluadas en programas presenciales de atención para usuarios de sustancias basados en teorías del aprendizaje. Y en el paso número 4, una vez que ya se observa un cambio importante en el patrón de consumo, entonces se dan herramientas para mantener ese cambio durante un largo periodo. Y desde el principio, desde el primer contacto, los usuarios cuentan con la guía de motivación por parte de un orientador que les va enviando mensajes pues para mantener su interés. Tenemos 4 tipos de perfiles, 4 tipos de actores dentro del PAD. Tenemos los administradores, que somos nosotros que creamos las claves, que vamos viendo la base de datos, etcétera. En cada sede interesada en implementar el PAD, pues podemos tener supervisores y a su cargo tiene un grupo de orientadores y cada orientador puede tener 1 o más usuarios. Estos son los 4 tipos de perfiles que tenemos. Pero si yo soy un usuario, ¿cómo veo el PAD una vez que entro? Pues primero identifico cómo fue mi consumo la semana pasada, identifico cuáles son las sustancias que consumo, pues son realmente raros los monousuarios, ¿no? Actualmente una persona que consume sustancias psicoactivas es frecuente que consuman 2 o más sustancias y entonces el programa permite seleccionar pues todas las sustancias con base en los grupos de la CIST, por ejemplo, que a lo mejor ustedes conocen esta herramienta. Se establece una meta de consumo para las siguientes semanas para cada una de las sustancias. Se recomienda identificar cuál es la sustancia de impacto y centrarse primero en esa e ir revisando las metas, que podamos cumplir esas metas. Un diario de consumo donde se va registrando y bueno, con colores se va marcando qué días sí se cumplieron las metas, qué días no, cuando hay una posible recaída y después esta información se va transformando en gráficas que le permiten al usuario visualmente ir viendo el cambio en su patrón de consumo. Entonces aquí ven las 3 R's, registra, que es completar el diario, revisa, aquí ver cómo está tu gráfica, y realiza una actividad del menú de opciones que tenemos preparado, que puede ser la transformación de pensamientos negativos, por ejemplo, aquí reciben todo tipo de guía para ir realizando esos ejercicios. Otro ejercicio es, bueno, aquí les muestro cómo son los mensajes de retroalimentación que envía el orientador. Cada vez que hay un intercambio de mensajes, se reciben correos electrónicos a una cuenta que previamente nos dieron para hacer el registro. Y les cuento ahora que, bueno, esos son algunos ejemplos. Hay muchas otras actividades por resolver dentro del PAD. Y para hacer la evaluación, para que pudiéramos establecer la eficacia de la intervención, hicimos un ensayo clínico aleatorizado, siguiendo pues los lineamientos de la red de ensayos clínicos de NIDA.
que nos capacitaron en este proceso. Hicimos un ensayo de 3 brazos, donde en un grupo recibieron el PAD, en otro tratamiento usual más la guía ASSIST, que es una guía que contiene más o menos las mismas actividades que el PAD, y en otro brazo el tratamiento usual que se ofrece en los centros de tratamiento que accedieron a colaborar con nosotros, que nos recibieron muy amablemente. Y estos son algunos de los datos de las personas que participaron en el ensayo. La mayoría eran hombres, entre los 18 y los 25 años de edad. Como pueden ver aquí, son realmente personas muy jóvenes, con estudios el 62%, 63% de escolaridad de preparatoria. No habían recibido tratamiento, el 83%. Muy pocos, 47% eran estudiantes y bueno, otros se dedicaban al hogar, o estos eran empleados, el 22%, por ejemplo, y en su mayoría eran solteros. En cuanto a su perfil psicológico, pues la principal droga de impacto fue la marihuana, seguido de la cocaína y los inhalables. Las diferentes barritas son las sedes donde desarrollamos el estudio y pues son más o menos similares, no hubo diferencias estadísticamente significativas en las características de los usuarios en una sede u otra. El nivel de riesgo asociado al consumo o al abuso de drogas era entre bajo y medio, como pueden ver aquí, de acuerdo al CAP. Y la depresión pues también se encontraba en el nivel bajo, como pueden observar en esta gráfica. Y bueno, después de que completaron los esquemas de tratamiento, observamos aquí que en los 3 grupos, en los 3 brazos del ensayo, se observó una reducción del número de días de consumo. Esta es la evaluación inicial, evaluación final, que es inmediatamente después de terminar el programa, y el seguimiento. También se redujo la severidad del consumo, excepto para el grupo 2 que recibió el tratamiento usual más la guía ASSIST, y también hubo una reducción de la sintomatología depresiva. Y esto nos habla, lo que quiere decir es que no es que el PAD sea superior, pero sí puede ser similar, o se obtienen resultados similares al tratamiento usual, al menos el que se ofrece en las sedes que colaboraron con nosotros. Y la deserción también fue similar. Ustedes saben que en el ámbito del consumo de sustancias hay un alto índice de deserción en los programas de tratamiento, pero bueno, podemos concluir que el PAD fue una traducción exitosa de las estrategias cognitivo-conductuales breves al formato en línea y que pues tiene un potencial importante. Esto fue como el resultado más importante, pero quiero compartirles ya para ir cerrando algo que es muy importante y que debemos tener en cuenta cuando hacemos intervenciones. La implementación, el proceso de desarrollo de los tratamientos, y algo similar se observa también con los tratamientos farmacológicos, ¿no? Se hace el diseño, por ejemplo, se hacen unas pruebas de usabilidad o las primeras pruebas del efecto de las sustancias, ¿no? Después se llevan a los ensayos clínicos, se hacen pruebas con grupos más amplios en una fase 2, y después pues, se esperaría que estos tratamientos que ya demostraron ser efectivos o eficaces pudieran distribuirse u ofrecerse a las grandes poblaciones, ¿no? O sea, hablaríamos de un programa de implementación, que los centros de tratamiento puedan hacer uso de esta tecnología como parte de los servicios que ofrecen. Sin embargo, cuando tratamos de hacer esto, nos encontramos con diferentes barreras, y no tanto por parte de los usuarios. Ya vimos en una diapositiva previa cómo muchos de los usuarios que han participado en estas intervenciones a distancia son personas con escolaridad, que tienen acceso a recursos electrónicos, pero este perfil yo me imagino que se ha ido transformando, sobre todo en el último año, con lo que ha ocurrido con la pandemia, donde hemos tenido que incrementar la posibilidad de mantenernos en contacto y conectados para la escuela, para el trabajo, etcétera. Sin embargo, pues mucha gente también queda fuera, ¿no? Hemos visto en otras investigaciones que un elemento muy importante para que
los tratamientos se usen en los lugares donde podrían usarse o donde deberían usarse, tiene mucho que ver con la actitud de los administrativos y de los profesionales de la salud. Entonces, empezamos a hacer otro estudio, ya con el PAD evaluado, solicitamos igual la colaboración de otras instituciones, resolviendo algunos instrumentos, como este que se menciona aquí, TCAP, que es un instrumento que evalúa la preparación como para el cambio, para la adopción de la tecnología. Y lo que hemos visto es que muchos profesionales de la salud, antes de la pandemia, esto es muy importante, porque la pandemia sí fue un parteaguas en la aceptación de la tecnología, porque no nos quedaba de otra, ¿no? Pero antes de la pandemia, muchos mostraban actitudes negativas hacia el uso de la tecnología y también estaban poco informados acerca del alcance de las intervenciones a través de Internet, que estamos claros que no son para todos, ¿no? Sí hay un cierto perfil de quienes pueden beneficiarse, quienes pueden hacer uso, quienes podrían sacar mejor provecho de todo esto. También observamos que los profesionales que trabajan en instituciones con puntuaciones entre moderadas y altas en este instrumento, que insisto, mide la preparación para la adopción de la tecnología, pues serán más exitosos en reclutar pacientes para el PAD y tengan también actitudes más positivas. Y entonces, pues ahora estamos, aunque este proceso ya se dio como obligados por la crisis, ¿no?, a mejorar la actitud y el conocimiento también de los profesionales de la salud sobre qué es la e-mental health, cuáles son los alcances, qué implicaciones tiene, cuáles son los requerimientos, y con todo ello integrar un curso más breve, donde pues podamos romper un poco con estos mitos y preparar mejor en las actitudes a los profesionales. Esto que ustedes están viendo aquí es lo que nos compartían, ¿no? Por ejemplo, decían algunos que se requiere más conocimiento técnico porque todavía había como mucho miedo a, ay, si le apachurro algo y se borra el perfil de mi usuario, o si no lo sé hacer. Entonces, ellos consideran que además de estar capacitados como terapeutas, necesitan pues, habilidades básicas en el uso de la tecnología, o también esta idea de que la interacción con la computadora siempre va a ser fría y que nunca se va a establecer rapport. Pues no, o sea, en eso tienen razón, nunca va a haber rapport entre una compu o un teléfono y una persona. Y por eso es necesario extender la información acerca de cuál es el alcance de una plataforma de autoayuda, ¿no? Si las personas sienten que esto no es suficiente, pues referirlos a alguien, o si su preferencia es estar en un tratamiento personalizado, pues adelante, ¿no? Cada a cada. Pero también reconocer que el uso de este tipo de plataformas, imagínense, sobre todo en este periodo que muchos centros de tratamiento tuvieron que cerrar, nos fuimos al Zoom muchos, ¿no? Pero hay estas otras alternativas donde no necesitas hacer una cita, donde a lo mejor puedes encontrar una palabra, una frase, una actividad que te ayude a reducir el estrés, etcétera. Entonces, estas son plataformas que tienen una utilidad, como ya les he mostrado, como están mostrando los datos de estas evaluaciones, y también podríamos aprender mucho más de qué otros usos darle a estas plataformas si los profesionales de la salud comparten sus reflexiones con nosotros. Entonces, bueno, con este objetivo, bueno, estas son como algunas de las conclusiones de ese análisis cualitativo, ¿no? Puede facilitar ir a terapia. Esta es parte como de las actitudes positivas que nos mencionaban los profesionales, ¿no? Pero también muchos respondían por deseabilidad social, porque como estábamos en sus centros de trabajo y estábamos en grupo, pues a veces pues eso no escapamos a que se sientan como no muy a gusto como para expresar su verdadera opinión, ¿no? En cuanto a que las plataformas en línea pueden reducir las barreras para la atención, pues muchos nos decían que esto debe ser evaluado empíricamente, que debemos seguir trabajando en ello y reconocer cuáles son estas nuevas barreras relacionadas con el uso de las TIC.
como el acceso a los implementos, ¿no? A los dispositivos. No todo el mundo puede pagarse una conexión o una tableta, etcétera, ¿no? Todavía hay un grupo, un sector de la población que queda lejos de estas posibilidades. Hay que hacer nuevas plataformas que sean mucho más fáciles de usar para los adultos mayores, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y esto que les mencionaba, que la capacitación parece ser un tema central, y con esto es con lo que nos quedamos nosotros para lo último que les voy a mostrar. Y también parece ser que la orientación teórica que sigue cada profesional de la salud, pues tiene que ver con su aceptación o no de la tecnología. Aquellos que siguen líneas como más de las teorías del aprendizaje y la terapia cognitivo-conductual, parecen estar un poco más abiertos, y no porque esto sea bueno o malo, sino porque es lo más acorde al dispositivo terapéutico que utilizan en la aproximación que usan, ¿no? Las que están más por terapias de corte dinámico, bueno, pues para ellos el uso del diván puede ser importante, ¿no? Y esto no da lugar al uso de otra forma de relacionarse. Entonces, bueno, en lo que estamos trabajando ahora, y eso es la tesis de un alumno, es el desarrollar una estrategia que facilite la diseminación y la transferencia, sobre todo para abordar estos conceptos erróneos y facilitar su aceptación. Entonces estamos desarrollando un curso en línea, ahorita está en Classroom, que es como una plataforma gratuita, fácil de usar, y próximamente vamos a estar, bueno, ya tenemos algunos de los módulos desarrollados, y vamos a evaluar el efecto de participar en este curso a distancia, en la actitud y en la apertura para la adopción de la tecnología. Con esto termino, les agradezco muchísimo, creo que me alargué mucho, pero como pueden ver, pues es un tema que la verdad sí me apasiona, que me gusta mucho. Agradezco muchísimo su atención, sus comentarios, sus preguntas, y estoy a su disposición para lo que ustedes gusten. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela Tiburcio. Por ahí también está Diana, ¿no? Para que... Sí. Adelante, por favor. Muchas Diana. gracias, doctora Marcela. Bueno, si le parece bien, me voy a permitir leer algunos de los comentarios que nos están realizando por medio del chat y algunas preguntas que tienen los participantes. Sí, gracias. María Elvira Sondoval nos comenta, en el programa ADEP, con el estudio de inclusión de género, ¿se contempla alguna ayuda en el trastorno premenstrual y depresión postparto? Mira, en la guía, pues tendrás que entrar para ver, o sea, lo que hace ADEP es llevarte a identificar los factores en tu vida cotidiana que pueden estar relacionados con tu experiencia y con tu sintomatología. La doctora Lara está desarrollando, bueno, de hecho ya lo tiene, un manual de intervención específico para personas en el posparto, ¿no? No está todo subido a ADEP, pero en ADEP puedes encontrar una guía que te ayude a identificar de qué manera la experiencia del posparto puede estar relacionada con la sintomatología depresiva. Muchas gracias, doctora. Norma Fuentes tiene la mano levantada, entonces si le parece le vamos a dar la palabra Sí, claro. para que nos pueda expresar su inquietud. Adelante. Adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Muchísimas felicidades, doctora Tiburcio. Magnífica toda la implementación con apoyo de la tecnología para poder acercar el tratamiento a tanta gente necesitada y sufriente en estos momentos. La verdad lo celebro. Gracias. El uso de la tecnología nos está facilitando acercarnos a cierto sector, efectivamente, de la población. Yo únicamente quisiera colaborar con el conocimiento que ustedes están documentando respecto de algunas barreras que tenemos algunos profesionales de la salud respecto a la implementación, y he de abonar con lo siguiente. A mí personalmente me encanta esta idea. Sin embargo, como servidor público,
la misma institución, por la normatividad que me implican en el gobierno del Estado de México, yo trabajo para CONADIC, pero adscrita al ISEM, al Instituto de Salud del Estado de México, y la normatividad implica una serie de documentación de todo lo que implica la sesión, los procesos administrativos, los protocolos, bueno, de manera que el implementar el uso de las tecnologías ahora que hemos estado en la pandemia por el COVID, ha sido bastante diferente como lo he tenido yo que sortear, porque yo lo he utilizado únicamente con vía telefónica. Estas tecnologías a mí me hubieran facilitado muchísimo la obtención de estadísticas, los resultados de los test con mis pacientes, pero no tendría yo manera de anclarlo con lo que Contraloría a mí me audita en expediente, porque no me dieron acceso a expedientes. Entonces fue bastante difícil para mí, confinada, poder trabajar. Ahorita estoy sorteando con mi jefa cómo le vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, alguna de lo que yo le puedo abonar, cuando queremos aterrizarlo ya en una institución de gobierno, Contraloría nos audita que en el expediente obren cosas que no tienen que ver con lo que estas tecnologías nos facilitan a nosotros, y entonces nos obligan a hacer una doble tarea para la cual no nos dan tiempo. Entonces, por eso muchas veces los profesionales de la salud, como servidores públicos, tenemos barreras, ¿no? Porque decimos, me van a hacer trabajar 2 veces el mismo proceso terapéutico o el mismo test, documentarlo 2 veces, en vez de facilitarme la tarea. Básicamente es eso, pero está maravilloso. Gracias. Muchísimas gracias, Nora. Te cuento que justo antes de que empezara la pandemia, o sea, nos quedamos ahí atorados, estuvimos trabajando con CONADIC. Iniciamos con Normita, que se fue a vivir a otro país. Ella nos abrió la puerta, y se me fue su apellido, perdón, Normita Curiel. Ella nos estuvo apoyando mucho, y después Alejandra. Capacitamos a muchos de los profesionales que trabajan en la línea de la vida, y Marisela, que es una persona extraordinaria y un excelente profesional, trabajó muchísimo en desarrollar el manual el manual operativo, y estaban justamente trabajando en la integración del PAD con la plataforma que tenían en CONADIC. Pero justo cosas pasaron, la pandemia fue cuando se cambiaron de edificio en CONADIC, entonces fue un proyecto que no continuó por la pandemia, pero estábamos trabajando en ello. Y sí entiendo la parte de las instituciones, que obviamente cada quien tienen una serie de lineamientos, pero bueno, la invitación y la apertura es a que nosotros nos adaptamos a lo que ustedes quieren. Y hay la posibilidad de integrar el PAD como lo estaban haciendo en CONADIC, para que puedan obtener las estadísticas que se requieren, etcétera. Me gustaría hacer otra precisión, porque yo sé que estoy viendo muchos comentarios muy positivos, se los agradezco enormemente. Las 3 plataformas en el momento, si ustedes las buscan, van a tener dificultad para entrar. ¿Por qué? Porque la otra, o sea, también hay una cara negra en el uso de la tecnología, ¿no? Que es los recursos, el hosting y todas esas cuestiones, y justo estamos en un proceso de migración de todas las plataformas a un hospedador externo, y bueno, pues eso primero hace chiras con todo el diseño, pero una vez que ya esté instalado y tengan sus certificados de seguridad, que yo espero que en un par de semanas, 3 cuando mucho, ya porque acá también pues hay lineamientos, ¿no?, de auditorías y esas cosas, pero estamos en el camino de tenerlo ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. En estas máquinas gigantescas con mucha capacidad para que puedan usarse sin mayor problema. Gracias, doctora. Bueno, un poco en el mismo sentido, Araceli nos pregunta, ¿cómo se puede dar a conocer este tipo de programas en las escuelas? En escuelas, bueno, tendríamos que, pues hay varias formas. Si ustedes están interesados en que en sus escuelas se enteren, tanto el PAD como ADEP cuentan con, tenemos perfiles de Facebook donde el video que les puse al principio está allí, y cada semana tratamos de poner más información.
El programa para familiares por el momento no tiene un perfil, pero yo a veces comparto en el PAD también mucha información al respecto. Habría también que señalar que por el momento estas plataformas son para mayores de edad, porque pues también hay implicaciones en el uso para menores, ¿no? Pero si ustedes están interesados en llevarlo, o contáctenme y con mucho gusto les comparto más información. Gracias. Bueno, justamente nos preguntan, Norma Fuentes nos preguntaba que cuál es el perfil de los usuarios que no son candidatos a beneficiarse de estas aplicaciones. En el caso de ADEP, hay artículos que están publicados al respecto. En ADEP, las personas que ya tienen una sintomatología muy severa o que muy probablemente no se reduzca sustancialmente su sintomatología, o sea, no es un tratamiento para problemas graves, pero encuentran mucho apoyo social, o sea, esa es una cosa buena, ¿no? En el PAD, los datos que les mostré son de hombres principalmente. No quiere decir que las mujeres no lo puedan usar, por supuesto que sí, lo pueden usar también, pero en quienes está validado la eficacia son hombres jóvenes, principalmente usuarios de marihuana, pero lo puede usar cualquiera, ¿eh? O sea, no hay contraindicaciones más que la edad para mi gusto, ¿no? Y por eso también en el PAD hacemos un tamizaje inicial con una entrevista no presencial en este momento, pero puede ser una entrevista por Zoom, donde se hace una valoración inicial y si tiene puntajes muy elevados de consumo en el ASIST, entonces se le recomienda otra estrategia. O sea, en general, estas plataformas son para personas que tienen una sintomatología de baja a moderada, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y bueno, justamente con el tema de los docentes y un poco también de los menores de edad, Alma nos pregunta, más bien nos dice, desafortunadamente esto pasa mucho en México como docentes, ¿qué podemos hacer en estos casos cuando los identificamos? ¿Debemos de denunciar alguna instancia o solo esperar a que la persona o los padres soliciten ayuda? Pues normalmente, bueno, cada escuela tiene sus procedimientos, ¿no? O sea, tampoco puedo dar como una indicación que se generalice, pero pues algo que se puede recomendar es que si un profesor nota, pues referirla al área de orientación vocacional o al área de psicología, donde seguramente ya deben tener un protocolo de actuación. Normalmente consiste en mandar llamar a los papás y exponer el problema y encontrar soluciones. En muchas de las escuelas, yo puedo hablar de lo que vivo aquí, yo vivo en la Ciudad de México y sé también que en el Estado de México, ¿no? Se puede acudir a los centros CAPA, cuando es el caso, pero las escuelas me parece que son las que deben establecer este contacto, ¿no? Gracias, doctora. Y igual nos realizan mucho la pregunta sobre cómo pueden hacer como para capacitarse en en estas aplicaciones y en estos programas. Tenemos varias preguntas, donde Les voy a poner hacer otra para vez, acceder. insisto en que muy probablemente si tratan de entrar en este momento, probablemente no lo logren, pero les estoy dejando aquí, sobre todo este último curso PAD, si les interesa hacer ese curso que les conté sobre el PAD, sobre el acceso a la tecnología y esas cuestiones, les pido por favor escriban a este correo o a este otro de arriba, Tipsam, pero principalmente a mándennos su nombre, su interés y nosotros los podríamos enrolar en este curso que es gratuito totalmente. Y si les interesa formarse como orientadores PAD, pues también lo podemos hacer, pero primero necesitaré que me contactaran en este correo, por favor. Gracias, doctora. Bueno, siguiendo un poco con las preguntas, Claudia Patiño nos pregunta, ¿cómo se pueden superar las barreras actitudinales como la apatía en el caso pues de la implementación de estas aplicaciones? Pues mira, yo puedo, mi experiencia, que no ha sido mucha con este tipo, yo creo que es mejor tener una mala actitud que tener apatía, porque una mala actitud o falta de conocimiento sí lo puedes revertir con información, pero la apatía, o sea, si tienes apatía por incorporar cosas nuevas en tu trabajo, o sea, ni cómo ayudarte, ¿no?
O sea, yo creo que eso es algo que viene de adentro y a lo mejor puede haber estrategias motivacionales, pero si muestras apatía en tu trabajo, aunque hay investigadoras que han tratado de darle por allí un poquito, la doctora Kalina Martínez, la doctora Eunice Vargas, ellas han investigado las barreras para la adopción, para la transferencia tecnológica, y de hecho el trabajo que yo estoy haciendo ahorita con lo de las actitudes, y eso está un poco inspirado en lo que ellas hicieron. Y Silvia Carreño, aquí está poniendo algo que tiene mucha razón también, y eso es algo que he trabajado con Silvia. En el caso de las enfermeras, la apatía también puede estar relacionada con el burnout, ¿no? Puede ser, no en todos los casos. Hay gente que yo he visto, no toda, pero los quienes son apáticos muestran apatía en general con muchas áreas de su trabajo y hacen lo mínimo indispensable. Un buen motivador, alguien que les demuestre y que les dé frescura a su trabajo, yo creo que puede ser muy enriquecedor, pero valdría la pena hacer también una evaluación de este síndrome de desgaste o de síndrome del quemado, ¿no? Síndrome de burnout. Silvia tiene razón en ese sentido. Gracias, doctora. Y bueno, un poco de la mano de cómo se puede hacer para acceder a estas aplicaciones, nos pregunta si se puede utilizar desde otros países. Ahí Sí, tenemos colegas de Latinoamérica que están interesados y nos preguntan si sí, se lo puede. sé. Como les enseñé también en una diapo de las de ADEP, muchas de las personas que entran, hay muchas personas de otros países, muchos de Latinoamérica, muchos españoles. Si no pueden hacerlo ahorita es por esta migración que está teniendo lugar. Yo les pido y le pediría su ayuda al doctor Vázquez, que tiene seguramente contacto con toda la gente. Una vez que esté resuelto este problema, se los haremos saber para que todos entren y lo puedan conocer. A ADEP sí se puede entrar por el momento, ¿eh? Yo ayer me estuve checando ADEP y sí se puede. Hay problema con el de familia y con PADA ahorita, pero en ADEP sí se puede. Ahí estaremos colocando la información también en ISOP y ahí en el perfil de la doctora Tiburcio podemos agregar los links de las 3 herramientas que ella nos estuvo hablando el día de hoy, más todo lo que se acumule de aquí a que termine el año, porque ella, como sigue trabajando mucho en varias otras cosas, seguramente tendrá algunos otros elementos para compartir, pero sí, con gusto los podemos ir Muchas colocando. gracias. Gracias, Muchas Diana. gracias. Tú continúas. Gracias. Sí, bueno, entonces para ir cerrando la sesión, doctora, también tiene muchos agradecimientos aquí en el chat. Gracias por compartir la ponencia y por compartir esta valiosa información, excelente información. Entonces, igual, pues llueven los mensajes de felicitaciones hacia su Muchas trabajo, gracias. hacia lo que nos está compartiendo. Y bueno, Gracias a todos ustedes. igual creo que el tiempo se nos está agotando un poco y en ese caso pues quisiera agradecerle, doctora, pues todo esto que nos ha estado compartiendo y también pues sabemos que va a ser de mucha utilidad porque la pandemia todavía no acaba, entonces yo estoy segura que a los colegas les va a resultar muy útil y muy valioso toda esta información. Yo les agradezco nuevamente la invitación. También ya les mencioné que ADEP y PAD tienen un perfil en Facebook, pero los invito también a que sigan el perfil de Facebook del Instituto Nacional de Psiquiatría, porque ahí sale toda la información de educación continua, de otros programas que no son necesariamente en línea, pero que hay unas aplicaciones para teléfono, trabajo de otros colegas. Ahí viene mucha información que puede ser de su interés y la actualizan constantemente. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a José Luis Vázquez, a Diana y a todo el equipo de la UNAM y a todos ustedes por su atención y por su interés. Y estoy a sus órdenes en el correo que les puse. Gracias, doctora. Bueno, le cedo la palabra al doctor José Luis por si quiere dirigir un mensaje de despedida. Gracias nuevamente. Pues, doctora Marcela, muchísimas gracias. Es un lujo escucharte y saber, conocer los detalles. Cuando uno está del lado de la atención clínica, pues se va enterando, ¿no?, de todo esto. Uno escucha varias veces a Guillermina Natera hablar sobre estos programas. En salud mental uno ha leído algunas pues publicaciones al respecto, se ha presentado en los congresos o conoces gente que también se ha beneficiado, familiares
que te cuentan y te comentan acerca de lo de familia y adicciones en su momento, cómo fue evolucionando, y verlo hoy tan desde adentro, tan desde los detalles, es muy positivo porque a nosotros nos da más información acerca de su efectividad, su utilidad, la necesidad de seguirlo utilizando, de seguirlo promoviendo. Ahora que pues esta pandemia ha forzado que estemos utilizando los medios electrónicos, virtuales, pues gracias nuevamente al equipo de la Facultad de Psicología, tenemos ya experiencia de la Facultad de Psicología de la UNAM, tenemos experiencia con esto de Zoom mucho antes de que la pandemia nos obligara a estar aquí adentro como la única vía, ¿no? Y eso hace que pues nos ayuda a recordar la importancia de este otro tipo de plataformas que en este momento son prácticamente la única opción para muchas personas, pero que al mismo tiempo te permiten ver los caminos hacia la conectividad, en este caso iberoamericana incluso, ¿no? Porque es con los países de las Américas, más con lo que está también en Europa en ese sentido, y sin duda que el hecho de que estas herramientas también estén disponibles desde el Instituto Nacional de Psiquiatría para los países de hispanoamericanos, de la comunidad de hispanoparlantes, pues es excelente porque eso da la pauta para que las personas los puedan seguir utilizando y da la pauta para que esto continúe desarrollándose como herramientas, como investigaciones, como elementos y conocer mejor simplemente, ¿no? Todo lo que está sucediendo alrededor del fenómeno en ese sentido. Así que de verdad muy, muy agradecidos. Yo solamente quiero retomar respecto a lo que vi que fue y vino en el chat. Me parece que Alma estuvo insistiendo mucho con el tema del consumo de alcohol en menores de edad y que, bueno, se comentó también por cómo se presenta esto, por ejemplo, respecto a los estilos de confrontación o de afrontamiento en la familia. Recordarles que ahí está una de nuestras principales áreas de oportunidad. La gente se va con el sesgo de la legalidad o ilegalidad de las sustancias y siempre ubican consumo de alcohol como algo legal. Pero recuerden que por lo menos en México y en varios otros de los países hispanoamericanos, el consumo de alcohol en menores de edad legal, en el caso de México son 18 años, y en la gran mayoría de los otros países también es así. En ese caso, hablamos de un consumo ilegal. Entonces, ahí hay una gran área de oportunidad que nosotros tenemos que seguir explorando en buena medida para tratar de entender que no es tanto si está disponible o no, o lo que está a la venta por ejemplo, en las tiendas, ¿no? El consumo de alcohol, o que si se favorece o no, sino que también es fundamental que cada quien conozca el contexto propio de su localidad, de su realidad local en ese sentido, porque va a cambiar mucho. Uno de los patrones típicos en las Américas es que la regulación asociada al consumo de alcohol, la normatividad al consumo de alcohol, en buena medida depende mucho de las autoridades o de la jurisdicción local, el ayuntamiento o las autoridades, pues más allá de lo nacional, mucho más a nivel local. Y ahí esas autoridades son quienes imponen los horarios de funcionamiento, la disponibilidad, quienes otorgan, por ejemplo, las licencias para la venta de alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que también echar mano de esas otras medidas que gracias a la investigación de la doctora Medina Mora y el equipo tan amplio en su momento en el Instituto Nacional de Psiquiatría, sabemos que esas otras medidas, además de lo que podemos hacer con las personas cara a cara, nos ayudan muchísimo a disminuir el uso nocivo de alcohol en ese sentido. En el caso específico de México, cuando una persona mayor de edad suministra bebidas alcohólicas a un menor de edad, se puede configurar un delito. Y depende mucho de los códigos, pero hay un delito que es la corrupción de menores que se puede configurar en ese sentido. Hay que revisar el papel legal
en otros de los países de las Américas de los que nos acompañan el día de hoy, pero sin duda que vale mucho la pena darle una buena pensada a cuál es el procedimiento y cómo debemos reaccionar en ese sentido, al igual que pasa con los delitos de abuso sexual o abuso físico, cuando nosotros como profesionales de la salud estamos en conocimiento de ese tipo de conducta que puede constituir un delito y que tiene sanciones o que es punible hasta cierto sentido dependiendo de la regulación a la que esté sujeto pues la realidad local en ese sentido. Así que pues solamente retomar ese tema y por supuesto que eso es uno de los aspectos. El aspecto clave y en el que nos enfocamos el día de hoy es qué hacer desde la perspectiva con el servicio clínico, con la atención, con ayudar a la persona, porque independientemente de si se configura o no este delito, que también tiene sus complejidades legales, lo que sí hay que hacer siempre es ofrecer ayuda. Y a veces esa ayuda está muy limitada y eso también hace que sea muy difícil que la gente se acerque a pedir ayuda y sobre todo pues en poblaciones de adolescentes. Muchas veces es un tema de me siento invencible, no tengo problema, o la familia no sabe cómo enfrentar esta situación, por mucho de lo que tú ya nos mencionabas, doctora Tiburcio. Así que a nombre de la Unidad de Reducción de la Demanda de la jefa Jimena Kalapsky, a nombre del secretario ejecutivo de la CICAD, embajadora de UNAM, pues nuevamente agradecemos muchísimo el apoyo, la participación de todo el equipo de expertos de la Facultad de Psicología de la UNAM. También agradecemos muchísimo a la doctora Medina Mora, a la doctora Silvia Morales y a toda la gente que ustedes ven ahora en pantalla, que son quienes verdaderamente deben llevarse las palmas de ayudarnos a lograr nuestros objetivos el día de hoy. Pero bueno, agradecemos particularmente al Instituto Nacional de Psiquiatría y a la doctora Marcela Tiburcio por su excelente exposición. La gran ventaja es que esto queda grabado aquí en el Facebook. Ya les estamos también compartiendo en ISOP, tanto las publicaciones de la doctora como algunos otros materiales que les pueden ser de utilidad. Y como dijimos, estaremos avisando de los links o los enlaces de los servicios que ya ella mencionó. Agradecemos mucho y Diana, pues también muchas gracias a ti por tu excelente conducción como siempre, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Tengan muy buena tarde. Un abrazo. Todos. Un Gracias, abrazo gracias. electrónico. Hasta luego. Hasta luego.